Bueno, toca el turno entonces a Google Analytics 4. Veis que de forma directa o indirecta ha aparecido en las dos slots, en las dos ponencias anteriores, ¿no? Uno lo mencionaba como GA4 a lo inglés, el resto decían, bueno, a nosotros nos da un poco de miedo o lo hemos implementado, pero a ver qué era esto, pero no en profundo. Al final esto, por si estáis un poco desconectados, ¿no? Google sacó una nueva versión de su Google Analytics, le llama 4 porque ha ido, en plan, antes era Universal y todo ese rollo, pues le llamó 4 a esta para a partir de ahí ponerle números, suponemos. Y fue un cambio grande, en plan, de pasó a user-centric, ¿no? Centrado en el usuario en vez del dispositivo, de forma que ahí integra tanto móvil, aplicación móvil, como web normal. Cambió el menú a un menú más de negocio, estilo embudo de ventas. Empezó a dar estimaciones de resultados predictivas, en plan que se mete ya en un tema más avanzado, que se le criticaba mucho a nivel analítica, de que la analítica o es predictiva o no sirve para nada. Entonces, que te puede permitir estimar los ingresos de la web si se repiten X datos como antiguamente. Entonces, vamos a aprovecharnos de Pablo Moratinos, que es consultor de marketing online y analítica web en la agencia 3YMedia, además de podcaster en nuestra super red Redcast con Ana Cirujano en Un billete a Chattanooga. Muy buenas, Pablo. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Es que ya se nota lo de podcaster, esa voz radiofónica, por favor, que me conquistas. Pues nada, compártenos pantalla y te dejo aquí para que triunfes y nos cuentes lo... A ver, sé que está un poco en beta el tema de Google Analytics 4, ¿no? Que no está aún en su máxima potencial, pero para que nos cuentes su estado actual, si la gente que nos escucha, que nos está viendo, debería haberse cambiado ya o no, o qué tiene que hacer, o que nos cuentes un poco hacia dónde va Google Analytics, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Rubén. A ver, mi idea, el objetivo con mi presentación es bajar, aterrizar un poco algunas cosas que hemos visto, que hemos visto en la primera charla y en la mesa redonda que acabáis de tener. Intentar quitar miedos y sobre todo poner un poco las cosas en su sitio para que nos vayamos situando un poco en la pole position de Google Analytics 4. Entonces, para empezar, me gustaría construir un poco lo que voy a contaros alrededor de un caso particular de un cliente mío que es el señor Tanaka. El señor Tanaka tiene una red de talleres de reparación especializados en motor japonés, ¿vale? De marcas japonesas. Bueno, el señor Tanaka es muy fan de Facebook, es la típica persona que se pasa muchas horas en Facebook y le encanta todas las estrategias que se basan en hacer publicidad en Facebook Ads, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que, bueno, él se dio cuenta de que con el modelo de atribución que estaba utilizando a través de Analytics, pues este modelo lo que estaba haciendo es decirle que esas campañas de Facebook Ads pues no estaban aportando demasiadas conversiones. Es verdad que estos anuncios, estas campañas de anuncios que él hacía, obtenían muy pocos clics. Tenían muchas impresiones, pero es verdad que obtenían muy pocos clics. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que evidentemente esos pocos clics que tenía provocaba pocas conversiones y su modelo de atribución pues estaba diciendo que eran que no cumplían un poco con lo que se esperaba de ellas, ¿no? Entonces, lo que hizo, evidentemente, pues fue eliminar esas campañas. ¿Qué sucedió? Cuando eliminó estas campañas que estaban orientadas un poco a las típicas revisiones preventivas antes de salir de vacaciones y cosas así, por desgracia, últimamente no le hubieran servido de mucho tampoco con el tema de la pandemia. Pero bueno, el caso es que ese tipo de campañas las retiró. ¿Y qué sucedió? Que cayeron en picado sus conversiones. ¿Qué estaba pasando? Bueno, por algún motivo, esas campañas en las que nadie hacía clic estaban influyendo en todo el customer journey, el viaje del cliente, de alguna manera, estaban aportando, pero los modelos de atribución habituales pues no le estaban entregando ningún tipo de valor a ese elemento, ¿no? Ese elemento de la cadena de conversión, por llamarlo de alguna manera. Y esto es normal, porque trataba de explicárselo al señor Tanaka, le hablaba un poco del tema de las impresiones, y es verdad que tenemos algo que es que las impresiones vistas son, en cierto modo, difíciles de medir, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones un poco transplataforma. Facebook es muy celoso de sus datos y cuando está enviando datos de clic, datos de seguimiento a Google Analytics, pues lo que le envía es precisamente eso, datos de clic. Google Analytics no deja de ser una herramienta de clickstream, es decir, lo que hace es un seguimiento, un tracking de los clics que se van recibiendo los diferentes puntos de contacto, ¿no? En la cadena. El problema es que un anuncio visto es un anuncio que no ha recibido un clic. En el caso de Facebook, además se da la situación de que no existen las impresiones vistas, solamente existen las impresiones. Es decir, para Facebook no hay ninguna diferencia entre ese anuncio que nos ha colocado en nuestro timeline que va a aparecer en nuestra pantalla y uno que ya ha aparecido. De tal manera que
aquí se perdían un poco algunos datos entre que no se entregaban a Google Analytics, con que además no quedaba claro si eran vistos o no. El caso es que la atribución de alguna forma empieza a estar no contaminada, pero empieza a perder datos que son fundamentales, como hemos visto en este caso particular. Esto nos va a servir un poco para contar la historia que me gustaría trasladaros, que la vamos a hacer muy sencillamente de forma cronológica en 3 puntos, ¿no? De dónde venimos en lo que tiene que ver con Google Analytics, dónde estamos ahora mismo y, por supuesto, a partir de ahí, a dónde vamos. Y esta parte de a dónde vamos no deja de ser un poquito de analítica ficción, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente ni trabajo en Google ni tengo ningún contacto para que me vaya diciendo hacia dónde vamos en Google Analytics 4. Pero podemos empezar a intuirlo por algunas cosas que vamos a ver ahora a continuación. ¿De dónde venimos? Bueno, está muy claro, ¿eh? Y el de dónde venimos parece que estamos hablando del pasado, pero en realidad estamos hablando de mucha gente que todavía no ha dado el salto, naturalmente, a Google Analytics 4. No hay más que ver los compañeros que estaban en la mesa redonda anterior, ¿no? Y es normal porque todo el proceso de implementación de una plataforma de medición como es Google Analytics, pues en algunos casos tiene ciertas complicaciones. Entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, pues venimos de una situación en la que en los informes de Google Analytics siempre se utilizaba como modelo de atribución el último clic indirecto. Es decir, el último clic que recibe en el último punto de contacto, siempre que este punto de contacto no sea tráfico directo. Para aquellas situaciones, aquellos viajes del cliente donde solamente había tráfico directo, pues evidentemente sí que se lo atribuía. Pero si no, el último clic. Sin embargo, teníamos la posibilidad de utilizar otro modelo de atribución en los embudos multicanal, en los informes de los embudos multicanal dentro de conversiones. En ese caso sí que era, por defecto, el último clic. Si era tráfico directo, pues se le atribuía tráfico directo, pero se podían modificar. Es decir, podíamos utilizar diferentes modelos en esos informes dentro de conversión. No fuera. O sea, cualquier informe que estuviera fuera de los informes predefinidos de conversión, incluidos los paneles personalizados, en los informes que pudiéramos construir nosotros de manera personalizada, allí no podíamos cambiar el modelo de atribución, con lo cual teníamos una limitación fuerte. Por otra parte, Google Analytics 3 o Universal Analytics ya tenía un enlace, de alguna manera tenía una conexión con Analytics Attribution, que ahora entraremos un poco más en detalle qué es, porque vamos a ver que trasciende un poco a este tema de las versiones, ¿no? En este caso, esta situación de partida, para nosotros lo interesante es que no podíamos cambiar de modelo de atribución, como decía, en los informes, salvo en la herramienta de comparación de modelos dentro de los embudos multicanal, y siempre son resultados vinculados a conversiones. En algunos casos, también es interesante estudiar dentro de ese Customer Journey y dentro de esos modelos de atribución aquellos que no terminan en conversión, porque eso también nos entregan datos, pero no podíamos hacerlo. Una forma, o no podíamos hacerlo de manera predefinida. Una manera de hacerlo manualmente era que podíamos crear objetivos que fueran objetivos de no conversión y analizar el proceso que se daba en esos objetivos. Que esto también era interesante. Como decía, teníamos algunos modelos de atribución de datos ya predefinidos o estáticos, por llamarlo de alguna manera, y digo estáticos por su simpleza, ¿no? Y porque no podían ser modificados en principio, que eran los que nos encontrábamos en la herramienta de comparación de modelos dentro de los embudos multicanal de Google Analytics 3 o Universal Analytics. Aquí podíamos utilizar también crear un modelo personalizado, es decir, partiendo de uno de los modelos estáticos, adaptarlo un poco a nuestra situación. Algunas personas a esto le llaman añadir factores de corrección, ¿no? De lo que podría ser un modelo, como decía, más clásico o más estático. En todo caso, evidentemente, una solución pobre para la mayoría de los casos, ¿no? Porque digamos que en este caso el orden de los elementos que construían nuestra cadena de puntos de contacto, si modificábamos el orden interno de los elementos que estaban en la parte central, digamos, del viaje, no afectaba al modelo de atribución en general, ¿no? Entonces, esto podía suponer un problema, sobre todo en el sentido de que reflejaba muy poco la realidad. Pero, por lo menos, teníamos ahí esa herramienta, ¿verdad? Simultáneamente, como decía, a los modelos de atribución y los embudos de Google Analytics, teníamos la herramienta de Google Analytics Attribution, que no dejaba de ser algo que estaba, digamos, fuera de nuestra interfaz de Google Analytics, aunque lo teníamos ahí en el menú principal. Attribution es la versión gratuita de Attribution 360, que a su vez es una herramienta basada en Adometry, que fue comprada, es una herramienta que compró Google en el año 2014 y que nos permite vincular una cuenta de Analytics que ya está asociada con cuentas de Google Ads o de DoubleClick, de la plataforma publicitaria de Google. Después de configurar la cuenta, Attribution lo que hace es recibir datos de rendimiento de cada canal
por medio de nuestra cuenta Analytics. Coge los datos de nuestra cuenta Analytics. Y una de las cosas interesantes es que podemos incluir, por ejemplo, datos de conversiones offline enviadas también a través de Analytics. Con una buena configuración de Analytics, toda esa información llega a Google Analytics Attribution y nos permite trabajar ahí. La herramienta de Google Attribution, después de 2 años y pico, 3 años creo ya, aún sigue en beta. Y lo único que requiere para funcionar es tener activo el seguimiento de comercio electrónico de nuestra cuenta de Google Analytics y, en su lugar, si no estamos hablando de un e-commerce convencional, los objetivos, ¿vale? Objetivos de conversión configurados. Nos permite trabajar con modelos de atribución, como hemos visto, los más clásicos, pero también con un modelo de atribución basado en datos que nos va a ayudar a no asignar a directo las conversiones que no se puedan traquear, por ejemplo, pero que presenta algunos problemas, como que, por ejemplo, no genera eventos con las impresiones de anuncios y esto hace que digamos que se produzca ahí también un problema respecto a la atribución cuando estamos hablando de impresiones de anuncios y no de clics. Y esto, por otra parte, sí que se puede hacer desde los embudos multicanal, que lo hacen gratis en Google Analytics para los anuncios de la red de display de Google Ads y para el resto de redes que tienen vinculación con Google solamente en su versión de 360. Con lo cual, de nuevo tenemos ahí un gap interesante entre Google Analytics Attribution, los embudos multicanal. Por una parte podemos hacer unas cosas con unos, por otra no podemos hacer con otros. Esto es un poco problemático, ¿verdad? Dentro de la herramienta de Google Analytics Attribution vemos cómo, además de esos modelos clásicos, tenemos el modelo Data Driven o el modelo basado en datos, ¿no? Que lo que hace es utilizar inteligencia artificial para comprender cómo los puntos de contacto que se producen en nuestro viaje del cliente aumentan la probabilidad de conversión frente a una secuencia específica de exposiciones. Digamos que aquí está metiendo como factor de análisis un factor tridimensional, un factor que es el del tiempo, pero no solo el tiempo en el sentido de cuánto dura el viaje, sino la posición que ocupa dentro de la cadena de puntos de contacto cada canal, para poder atribuir también un valor en función de esa posición. Es algo muy interesante. Aunque lo han comentado los compañeros en las charlas anteriores, el modelo basado en datos se basa en un algoritmo de la teoría del juego cooperativo que se denomina el valor de Shapley, ¿vale? Simplemente por explicar un poco algo que habéis comentado antes del tema de Shapley, Markov. Bueno, pues el Data Driven de Google Analytics Attribution utiliza el valor de Shapley. ¿Dónde estamos ahora mismo? De ahí veníamos, o de ahí hay gente que todavía está ahí, muchísima gente naturalmente, y ahora estamos iniciándonos estamos asomándonos a un nuevo horizonte. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, por defecto se sigue aplicando como modelo de atribución en los informes de Analytics el último clic indirecto. Tenemos que tener en cuenta que ahora con Google Analytics 4 las propiedades combinan flujos de datos desde las páginas web pero también desde las aplicaciones para móvil. De tal manera que ahora la atribución podemos estar trabajándola de manera conjunta, sobre todo para ver la relación que existe entre el tráfico web y el tráfico móvil, porque es cierto que el usuario ahora mismo es multiplataforma y que los puntos de contacto se van a dar en diferentes dispositivos, en diferentes plataformas. Y todos, de alguna forma, construyen en la misma cadena de puntos de contacto. Tenemos menos modelos estáticos de atribución de los que teníamos hasta ahora, pero por contra son aplicables a los informes. Ya no están limitados a los informes de los embudos multicanal, que ya de hecho ya no existen, pero es que además en todos los informes de nuestra cuenta, de nuestra propiedad de Google Analytics 4, podemos aplicar cualquiera de los 4 modelos que vamos a ver ahora. Y por contra, en este momento no es compatible con Attribution. Es decir, antes podíamos conectar una propiedad de Google Analytics 3 o Universal Analytics con Attribution para que se comunicaran de alguna forma y poder extraer esos datos, pero ahora los datos que recoge Google Analytics 4 no pueden ser exportados o no pueden ser utilizados en Analytics Attribution. Esperemos que esto sea temporal porque supone un problema importante. Para cambiar, para aplicar los modelos de atribución, los 4 modelos de atribución predefinidos que tenemos en cualquiera de los informes de Google Analytics 4, se hace mediante la herramienta de editar comparaciones, donde además de aplicar segmentos a cada informe, podemos cambiar el modelo de atribución. Ahí los tenemos desplegados y podemos ver que tenemos fundamentalmente 4 modelos predefinidos. El último clic multicanal, que examina todos los clics o los clics de todas las fuentes
y atribuye la conversión al último clic. Este es el último clic indirecto, como era hasta ahora. La última interacción multicanal, que lo que hace es atribuir la conversación al último clic y, o, mejor dicho, si no hay clics recientes, a una impresión de anuncio. Después tenemos la preferencia al último clic de Google Ads, que atribuye la conversión a Google Ads independientemente de lo que haya pasado en cualquier otro sitio. Este, por supuesto, es el modelo de atribución que utilizamos, que se ve dentro de la herramienta de Google Ads. Y después tenemos la preferencia a la última interacción de Google Ads, donde lo que hacemos es atribuir la conversión a Google Ads independientemente de que haya o no clics o impresiones de anuncio de otras fuentes. Por tanto, lo que podemos ver es que Google Analytics 4 empieza a dar un valor clave dentro de su sistema, su modelo de atribución interno, a las vistas de los anuncios, siempre que las podamos medir. Si podemos medir esas vistas, Google Analytics 4, en sus modelos de atribución, podrá tenerlas en cuenta para tomar decisiones, ¿no? para interpretar mejor los informes. Claro, aquí estamos hablando continuamente de conversiones y entonces la situación que se me daba es que la señora Tanaka, la mujer del señor Tanaka, que es la que le lleva los papeles en la empresa, la que lleva un poco todo el tema de los pedidos y tal, me decía, vale, muy bien, nosotros tenemos en este caso tiene un sitio web y una aplicación que les sirve para hacer reservas para estas revisiones, para reservar horas, un sistema de agenda. Entonces ella lo que me decía es, bien, pues en Google Analytics 4 parece que se acerca un poquito más a nuestra necesidad, va a ser capaz de interpretar estas vistas de anuncios que decíamos antes para tenerlas en cuenta en el modelo de atribución, pero decía, ¿cuáles son las conversiones que está interpretando en este momento Google Analytics 4? Y básicamente dentro de cada flujo de datos tiene por una parte los eventos de aplicación, donde lo que está midiendo es la primera vez que se abre una aplicación, las compras dentro de la aplicación, las suscripciones a aplicaciones con pagos recurrentes y las renovaciones de esas suscripciones. Y por otra parte, dentro de los eventos de tipo web, lo que tenemos son las compras, lo que sería e-commerce más convencional. Por suerte, Google Analytics 4 tiene un sistema de creación de eventos de conversión muy sencillo, que es simplemente registrando un nuevo evento, un evento personalizado si queremos, lo podemos convertir en una conversión de manera automática, ¿no? Podemos convertir cualquier evento en conversiones y empezar a modelar su atribución, sea lo que sea. Puede haber sido un pago, pero puede haber sido también un formulario de contacto de correo electrónico o podría ser cualquier clic en un botón, cualquier envío de documentación, lo que nosotros queramos. Y empezar a modelar la atribución de ese evento. De una manera muy sencilla, porque Google Analytics 4 lo que ha hecho ha sido simplificar, sobre todo la pareja Google Analytics 4 y Google Tag Manager ha simplificado terriblemente la creación de eventos y, por supuesto, la creación de eventos de conversión. Pero además, un detalle interesante es que nos encontramos con en la pestaña que vemos ahí que dice configuración de red, nos encontramos con una situación en la que podemos vincular la propiedad que estamos analizando con redes publicitarias para evaluar el rendimiento de las campañas y aplicarlo a nuestro sistema de atribución. En la captura podemos ver cómo está vinculado con Google Ads, pero también con algunas herramientas, algunas redes publicitarias específicas para móvil. Esto es muy interesante porque además de supervisar el rendimiento de cada red, podemos enviar de vuelta las notificaciones de conversión para que optimicen el tráfico que nos están enviando. Es decir, nos envían un tráfico de más calidad porque está identificando cuál es el tráfico que convierte. Y además alimentamos su propio sistema de atribución, porque ya sabéis que cada red publicitaria tiene su propio sistema de atribución, que como ya hemos comentado antes, tiene la curiosa manía de atribuirse la mayor parte de las conversiones, pero es que en este caso lo que vamos a hacer es intentar que haya una notificación de conversión lo más eficaz posible, ¿no? Y dentro del modelo que usen, cada cual verá la fe que le pone a cada modelo, pero bueno, por lo menos que ese modelo tenga efectivamente cierto criterio en los datos, ¿no? Y esta es la situación en la que estamos ahora, en la que nos estamos asomando, pero la que está ahora ya, que ya podemos trabajar con ello a este nivel. Y aquí lo interesante, como decía antes, también es saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar próximamente? Como decía, puede ser que estemos hablando de un poco de analítica ficción. Aquí se junta lo que yo espero que pase o lo que me gustaría que pase con lo que es más probable. Por una parte, yo creo que es esperable que nos encontremos con una integración de attribution en Google Analytics 4. Porque esto nos va a permitir dos cosas fundamentalmente. Que todo el procesamiento de captura de datos que estamos haciendo en Google Analytics 4 se pueda trasladar a Attribution para que el modelo de Attribution basado en datos, el Data Driven, pueda trabajar con la mayor calidad de datos. No olvidemos que además hay una cosa bastante importante aquí, que es que Google Analytics 4 permite exportar a BigQuery, incluso dentro de las cuentas gratuitas. Tenemos ahí un volumen, creo recordar unos límites de 10 gigas de datos al mes y 1 tera de cálculo.
Con lo cual vamos a poder llevarnos mucha información de Google Analytics 4 a BigQuery y que después allí, con la herramienta de atribución que nosotros queramos utilizar, podamos modelar con esos datos, ¿no? Podamos recogerlos y trabajar con ellos. Con lo cual es muy interesante. Si además lo tenemos conectado con Attribution, podríamos estar comparando. Esto es interesante. Yo creo que en el fondo mucha gente que trabaja en modelado lo hace así, trabaja de manera dual. Utiliza varios modelos, dual como mínimo, utiliza varios modelos para ver un poco, para compararlos, ¿no? Si ambos modelos están bien desarrollados, y yo creo que el que se utiliza, el modelo basado en datos en Attribution, es razonablemente eficaz o bueno, deberían ser bastante equivalentes, ¿no? Nos va a servir incluso como una forma, como una guía para poder saber un poco la eficacia de cada modelo. Como decía, vamos a poder utilizar ese modelo basado en datos dentro del propio Analytics, y esto sería interesante dentro de los propios informes personalizados que nosotros vayamos a crear dentro del centro de análisis. Y a mí me gustaría pensar, esto sí que es un brindis al sol total, que bien a través de Analytics Attribution o bien a través del propio Google Analytics 4, llegar a poder modificar modelos, poder crear modelos a medida, de una forma mucho más profunda que el modelo personalizado. A mí me encantaría que el modelo basado en datos fuera un pelín más transparente, porque no tenemos una manera muy clara de saber qué es lo que está pasando ahí dentro, pero que pudiéramos meterle, no sé si factores de corrección o pudiéramos afectarle de alguna manera, ¿no? Poder ser capaces un poco de modificarlo y no tener que ver solamente los datos y crearlo a pies juntillas, ¿vale? Que podamos meterle, si queréis, por ponerle un nombre que no nos duela mucho, un factor de corrección de errores, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que en algunos casos nos hace falta un poco adaptar la situación, ¿verdad? Claro, cuando con toda esta información yo se la vuelco, se la doy al señor Tanaka, pues evidentemente el señor Tanaka, como un buen cliente, pues me podría mandar a freír espárragos, ¿no? Porque dice, bueno, vale, a mí dame un resumen ejecutivo de esto que has estado comentando. Y ese resumen ejecutivo, de alguna forma, lo podríamos en 4 líneas, podríamos decir que por fin la atribución ya es multiplataforma, es decir, Google Analytics 4 nos va a dar modelados de atribución combinando el tráfico de aplicaciones móviles y el tráfico web, presuntamente, porque todavía no sabemos muy bien cómo hace toda la medición multiplataforma y multidispositivo, y más en una situación de desaparición breve de cookies, pero en principio estamos ahí. Por supuesto, el modelado sigue siendo muy parcial, nos estamos perdiendo muchísima información, toda la que proviene de plataformas ajenas a Google, por supuesto Facebook Ads, pero no sé, por ejemplo, LinkedIn Ads, cualquier plataforma que no pertenezca al ecosistema de Google, nos está presentando muchos problemas en cuanto a la parte, sobre todo de display, la parte de publicidad de banners, por reducirlo de alguna manera. Es verdad que si somos clientes de Analytics 360 o de Marketing 360, es mucho más precisa porque ya sí que está capturando, digamos, otras herramientas, otras plataformas publicitarias, no exclusivamente Google Ads, pero no deberíamos conformarnos con esto y deberíamos esperar una integración todavía mucho mayor. Me gustaría pensar que estamos yendo hacia eso. Yo creo que sí, yo creo que Google Analytics 4 tarde o temprano va a cubrir todos estos pasos. Un consejo final que le daría a los señores Tanakas del mundo es que tenemos que tener paciencia, ¿no? Debemos experimentar con diferentes modelos y en el caso de que estemos usando modelos estáticos, que mucha gente los está usando todavía, modelos de último clic o modelos de primer clic o de decaimiento en el tiempo o el que queráis, hay algunos que son un poquito más interesantes que otros, debemos adaptarlos no solo a la naturaleza de nuestro negocio, sino también a la estrategia de marketing que estamos usando. En el caso de que sea una estrategia muy concreta, ¿no? Muchas veces en proyectos más pequeños es más fácil esto de definirlo de una manera muy concreta, ¿no? De separarlo. De tal manera que utilicemos modelos siempre para que estén adaptados a esas estrategias. No sé, si estamos en una fase de branding, con mucha publicidad de display, somos una marca desconocida, pues evidentemente utilicemos modelos más cercanos al primer clic, en el caso de los modelos estáticos. En el caso de que estemos haciendo campañas, estrategias más orientadas en la conversión, en el cierre, en la parte de abajo del embudo, pues utilicemos evidentemente modelos de las click, pero en paralelo sigamos trabajando con Google Attribution en el modelo basado en datos. Vamos a ir dándole información, vamos a ir dándole conversiones para que pueda crear un modelo lo más eficaz posible y vamos a establecer una comparación para ver qué es lo que nos encontramos. Con esto termino. Simplemente, nada, soy Pablo Moratinos, consultor de marketing online y profe de analítica en 3 Media School. Un placer y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de tratar de resolverla. Si es facilita, todavía mejor.
Mi primera pregunta es, ¿cómo te queda de bien esa americana en la foto de la última diapositiva? No es... Es que así voy todo el día con americana, Rubén. No te puedo engañar. Bueno, muchísimas gracias, de verdad ha sido una muy fácil, yo creo que bastante asequible aproximación, muy comprensible al mundo de Analytics 4. Tenemos un par de preguntas, así que empiezo por las del público, aunque yo también tengo algunas. Luis Cantero nos pregunta, que fue intentar hacer de cero una cuenta quiso crearla en Universal y que no lo dejó, lo mandaba directamente a GA4, Analytics 4. Esto es, ya de cero ya no se pueden crear las antiguas entonces, ¿no? Sí, sí, se puede. Sí, no hay problema. Cuando vas a crear una nueva propiedad, en la zona inferior del menú tienes una especie de... Haz un desplegable como una especie de pestaña y la pestaña de arriba te va pidiendo el flujo de datos web que le quieres meter o de datos de aplicación y justo abajo hay una opción que no sé si es opciones avanzadas o configuración avanzada. Al desplegarla puedes marcar y decirle si quieres que te cree solo de Universal Analytics o de Universal Analytics y Google Analytics 4, las dos propiedades. Vale, es decir, como que te lo esconde, pero al final de todo, donde parece que no hay nada, ahí estará Sí. el que también te cree la Es antigua. la zona inferior. Veréis que tiene un desplegable y no recuerdo si es opciones avanzadas o configuración avanzada. Haces clic, pum, y ahí tienes la opción para seleccionar bien solo Universal Analytics, bien Universal y Google Analytics 4 simultáneamente. La verdad es que lo ha dejado, no sé si será por un tema de optimización de recursos de la plataforma, sospecho que sí. Lo ha dejado un poquito escondido, pero sí, todavía se puede. Y de hecho, yo os recomiendo 100% que las instalaciones a día de hoy sean duales. Me parece una locura trabajar solamente con Google Analytics 4 en exclusiva. Bueno, esto es un consejo interesante, en plan de hasta el que nos habla de lo bueno que es Google Analytics 4 nos dice, pero tened ambas. Sí. Pero esto es indiscutible, porque es que Google Analytics 4 todavía está metiendo, probablemente ahora, según estamos hablando, quizás está sacando una nueva funcionalidad que se está esperando. Hay muchísimas cosas pendientes. Entonces, Claro. a mí lo que me parece interesante es tenerlo ya recogiendo datos. Y interesante, porque antes lo comentabais en la mesa redonda, vamos a intentar hacer un pequeño esfuerzo en empezar a meterle ya los eventos de conversión para que los vaya registrando, aunque no los vayamos a usar todavía, pero por lo menos los más simples, ¿no? Que tengamos de añadir al carrito, no sé, visitar lista de productos y pagar. Pues esos eventos ya configurarlos porque todo ese histórico nos va a servir para todas las herramientas de atribución y lo vamos a necesitar con una cierta antigüedad. Si no, en el momento que los integremos nos va a costar empezar a sacar datos de ellos. Perfecto. También nos pregunta Luis, esta es un poco más concreta, si se pueden crear los channel grouping en Google Analytics 4. Todavía no. Es decir, Estamos en ello. ¿qué es esto? ¿Agrupación de Pues canales? la agrupación de canales, sí, los canales que se están utilizando de conversión, los canales de tráfico, sí. A ver, es que la idea es que nosotros en Google Analytics 3 los tenías ya predefinidos, pero podrías crear unos personalizados, ¿no? Podías adaptar. Vale. En Google Analytics 4, no recuerdo la última vez que lo he visto, no hace demasiado tiempo, todavía no se podía, pero se prevé que se podrá, por supuesto. Vale, yo me quedo con lo que has dicho de que en Google Analytics 4 se puede crear eventos como de objetivos que no tiene por qué ser la compra que te da por defecto, sino tú te creas un objetivo registro, imagino idóneo o marketing for e-commerce, pues el objetivo sería que se registrase, ¿no? Y eso se puede configurar perfectamente en Analytics. Sí, por defecto viene preparado para el e-commerce más puro, pero no necesariamente así. Los eventos son muy flexibles. No sé, un evento que he configurado ayer es un evento que está predefinido, creado a priori por Google Analytics, que se llama el Generate Lead, generación de un lead, que normalmente va vinculado a un usuario que se registra en un e-commerce, pero que yo lo tengo relacionado, por ejemplo, con el envío de una solicitud de presupuesto por correo electrónico, o sea, por formulario de contacto. Y que esto se puede hacer sin necesidad de meter código, entiendo, ¿no? Los eventos. Google Tag Manager y Google Analytics en combinación para eso, fantástico, no hay que hacer nada. Perfecto. Me sorprendió lo de lo que permitía el post-view, ¿no? Es decir, este rollo de que te haga atribución en basada a la impresión. Pero después decías que al final es el post-view sobre los anuncios de Google y sobre algunas plataformas en móvil, pero claro, aquí, por ejemplo, no entra el post-view sobre anuncios de Facebook, por imaginar, En ¿no? absoluto, ¿qué va? Ese es el problema, que sigue estando estanco. Yo creo que... Pero es un problema serio, porque hay muy pocas herramientas de atribución que tengan acuerdos con algunas empresas muy importantes publicitarias, como en el caso de Facebook, para poder extraer esa información, ¿no? Es un gap que tenemos ahí que yo no sé si será cuestión de tiempo, cuestión de que aparezca un player muy potente que nos permita hacerlo, o que simplemente haya que pensar que tenemos que tener modelos de atribución en diferentes herramientas y compararlos de alguna forma, ¿no?
Ya. Como antes decía una compañera de la mesa redonda que estaba trabajando con Analytics y con Matomo simultáneamente, ¿no? Es porque, claro, hay alguna información que necesitamos que solamente entrega una de las dos herramientas y viceversa. Pues tengo la sensación de que estamos un poco también en esa situación. Lo que decías de que por defecto se le llama último clic indirecto, ¿por qué le llaman indirecto? Porque no tiene en cuenta el tráfico directo en ese último clic, lo descarta. Ah, el tráfico directo lo descarta. Claro. Si Qué tiene pereza. alternativa a ese tráfico directo, lo descarta como último clic. Si solamente, imagínate que es una cadena de conversión donde los puntos de contacto han sido 3 veces tráfico directo, pues se lo va a dar a tráfico directo, pero no hay más remedio. Pero Claro. si puede no dárselo, se lo quita. Vale, nos pregunta Alba Alonso, y ya estamos a punto de acabar, que GA4 nos trae la novedad y la oportunidad de crear eventos basados en audiencias. ¿Qué opinas sobre esto? Y explícanos lo que es. Bueno, a ver, al final la idea es que, digamos que Google Analytics 4 lo que ha metido es toda la parte de definiciones personalizadas, donde no solamente tenemos los eventos y las dimensiones personalizadas, que eso ya podía ser más habitual, lo teníamos antes también, sino que ahora también mete toda la parte de audiencias personalizadas. Entonces, bueno, pues simplemente es la posibilidad de que se registren determinadas interacciones en función del perfil del usuario que nos está llegando, ¿no? Vale. Claro. Y entonces, a ver, de alguna manera lo que está haciendo es enriquecer toda la parte que teníamos antes de todo el tema de remarketing. Lo que hasta hace muy poquito solamente podíamos utilizar como audiencias de remarketing, pues ahora se pueden utilizar más como de una manera un poquito más completa, porque nos va a permitir tratarlo como si fuera un evento, como si fuera una situación en concreto. El Como acceso decir, ¿qué pasa con los de este tipo de audiencias si convierten mejor que las otras o lo que sea? Exacto, ¿no? exacto. Okay. Mucho más allá del remarketing, porque el remarketing es verdad que en muchas ocasiones se quedaba un poquito pobre. Claro. Vale, pues Pablo, lo dejamos aquí. Tienes también un mensaje muy pelotero de una tal Ana Cirujano, no sé si la conoces, que te dice, excelente ponencia, el mejor de todos, qué crack eres, compi. No le conozco de nada. Es totalmente objetivo. Nada, muchísimas gracias. Me quedo con esto último que comentabas, de que de hecho es algo que en el caso de Promofarma al final ella misma nos contará, ¿no? Lo de que ellos al final por equipos, cada uno usa el modelo que más le útil es a la hora de valorar sus campañas, ¿no? Independientemente de que pues tengas en paralelo pues esa búsqueda de la ecuación perfecta o el algoritmo que realmente te cubra todas las necesidades, pero mientras vete a aquel dato que te sea activable, entiendo. Claro, yo creo que es imposible pensar que podemos entregar los resultados de un modelo de atribución puro al cliente sin más. Eso es ciencia ficción a día de hoy. Lo que hay que hacer es decirle que lo estamos utilizando para optimizar nuestro trabajo, pero que no es una cosa en lo que creer a pie juntillas sin más. Es una guía que nos está ayudando, pero hay que explicarle muy bien porque incluso el modelo de último clic puede ser útil en algunas situaciones de compras impulsivas, muy rápidas, de productos que requieren poca reflexión, porque no lo vamos a utilizar, pero hay que explicarle al cliente, pues esto lo que está haciendo es justificar este tipo de comportamiento. No lo cojamos como si fuera dogma de fe. Muchísimas gracias, Pablo Maratinas. Muchas gracias. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.